Bien, hermanos, vamos a comenzar este culto solemne de este día 7 de julio del año 2024. Siempre les pedimos que apaguen sus celulares, ¿cierto? Para que durante el desarrollo del culto no exista ninguna interrupción. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y voy a pedir que se pongan de pie para poder orar. Oremos, buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque un grupo de tus hijos se congrega en este templo. Gracias también por los medios que nos ofreces para poder estar en otros lugares también. Aquellos que se están conectando, te pedimos que tú también les des la concentración para poder entender tu palabra el día de hoy. Aquellos hermanos que por dificultades físicas no han podido venir, acompáñales también. Estamos grabando este culto, entonces de alguna manera, si alguno no puede presenciarlo, lo podrá ver en la semana también. Ayúdanos, bendícenos, perdona nuestros pecados para poder rendirte un culto agradable, Señor, y solemne. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno número 15 que está proyectado acá, llamado Hosanna. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesucristo, en esa semana de amor, de pasión que tuvo por nosotros, fue recibido en gloria y en majestad. Todas las personas le estaban recibiendo con unas palmeras en la entrada de la ciudad de Jerusalén y cantaban Hosana. Pero esa misma gente que lo alababa y lo recibía con palmas y con ramos, después estaba pidiendo su crucifixión a viva voz. Entonces muchas veces podemos parecer cercanos a Dios, a nuestro parecer vamos en un camino correcto, pero el camino es uno solo y el camino es Cristo. Y si nosotros no conocemos a Cristo, la verdad es que vamos por un camino equivocado, aunque nosotros creamos que vamos por el camino correcto. Así que vamos a cantar este himno que se llama Osana. Osana, Osana, Osana. El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor la excelsa Trinidad. Alza pues himnos de honor, que es grato al sumo bien, y a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios brindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 8 al 20. Lucas 22, del 8 al 20. Voy a dar lectura a estos versículos y ustedes van a seguir ahí desde sus Biblias estos pasajes. Repito, Lucas capítulo 22, versículos del 8 al 20. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a esperar ahí que también Jorlin busque en su Biblia. Lucas 22,
desde los versos 8 al 20. Ya. Entonces yo voy a dar lectura, ustedes siguen atentamente en sus Biblias. La palabra del Señor dice así: y envió a Pedro y a Juan diciendo: id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado. Aparejad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces nosotros vemos aquí una escena bien conocida, la verdad, que es el episodio de la última cena del Señor con sus discípulos, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor Jesucristo no, no preparó esto, no preparó esto de un momento a otro, sino que Él sabía cuál era el lugar que era necesario hacer esta cena. Él sabía qué persona iba a tener guardado aquel lugar. Y bueno, a continuación nosotros vemos la solemnidad de este acto. Él estaba con sus discípulos y él refiere de sí mismo que ese es el pan que representaba su carne misma, que esa copa, la cual estaban bebiendo y compartiendo, representaba su sangre, que era un nuevo pacto. ¿Ya? Por eso en el desarrollo de la predicación voy a hablar un poco más al respecto. Vamos a cantar el himno número 29, ahí desde sus asientos solamente: nunca, Dios mío. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque comprendo de tu amor de cantar tu gloria, porque
pero hermano, el 29. Sí, miren, hemos tratado de hacer el culto como presencial, con Zoom, entonces eso está trayendo algunas dificultades con el tema del audio, así que voy a optar por salir del Zoom, porque eh, si no, esto no va a resultar muy bien. Pero vamos a cantarlo nuevamente. A ver, ahí. Ya, ahora sí. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar tu gloria, porque conservo de tu amor inmenso grata memoria. Cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba, sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Cuando inclinaba mi abatida frente, del malograr el oneroso yugo, dulce reposo y eficaz alivio, darme te plugo. Cuando en sus propios méritos fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Hoy de amor late, porque en tus bondades solo confía. Y cuando exhale mi postrer aliento para volar a tu eterna presencia, abre de allá tu justicia unida, dulce clemencia. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a tener un periodo de gratitud y de peticiones. Debemos estar orando por la actividad de la próxima semana. Recordar que tenemos recepción de miembros, bautismo, por lo cual yo estoy muy agradecido del Señor por nuestra hermana Patricia, por nuestra hermana Ana, por nuestra hermana Cecilia, que finalmente, por voluntad propia, ¿cierto?, han decidido formar parte de la iglesia presbiteriana. Así es que desde ya vamos a orar el día de hoy para esta actividad de la próxima semana. Una actividad la cual es una oportunidad también
para poder invitar a los familiares, para saber en qué están metidos todos los sábados, domingos, ¿cierto? Y ellos puedan conocer un poquitito de finalmente de Dios, porque aquí hay muchas denominaciones, muchos letreros, muchos nombres de iglesia, pero nosotros servimos al único Dios y a nuestro único Salvador, que es Jesucristo. Así que vamos a tener un momento de oración por eso. Quiero que también oremos porque nuestra hermana Ruth tiene un viaje, ahora va a llenar a ver a su familia, a su nieto. Bruno está de cumpleaños, está súper contento también de ver a su abuela allá. Así que no vamos a mencionarlo entonces. Vamos a orar por su viaje, por su salud también estamos nosotros orando. Ayer tuvimos la reunión de Sociedad Femenina también. Agradezco al Señor por la hermana Ana que nos dio el tema, la reflexión. También vamos a estar orando por su familia, por la hermana Patricia, por la salud de la hermana Cecilia, por su esposo, por su madre, por sus hijas, por sus nietos. Hay mucha gente involucrada que nos rodea a nosotros y nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles luz a ellos. Así que vamos a orar en esta hora y les pido que se pongan de pie. Agradecemos también la presencia de Jorlin, que es tío de Maleli, está en Colombia, y también vamos a orar a la distancia por él, por su familia, por sus estudios y todo eso. Oremos. Buen Dios y Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos permite reunirnos en un templo para aprender de tu palabra, con plena libertad, sin miedo o temor a ser preso, como en otros países. Te pedimos de forma muy especial por la reunión del próximo domingo, en la cual se realizará la recepción y el bautismo de 3 hermanas de nuestra congregación. Estamos muy contentos porque tú les has mostrado a lo largo de estos ya años, Señor, y un par de meses que tú eres un Dios fiel, que eres el único camino que nos conviene transitar. Te pedimos por la hermana Patricia, especialmente por su situación familiar. Dale consuelo, dale paz, gozo, dale valentía también, ahora que su hijo tomará un viaje. Te pedimos que ella esté tranquila, que tú le des fortaleza, porque ella siempre va a estar tomada de la mano de ti. Te queremos pedir por la hermana Ana, por su esposo, que también en algún momento conozca el plan de salvación. Gracias por su hija también, que recibió a Cristo hace algún tiempo, para que todos ellos también en algún momento se arrepientan y humildemente te reciban, Señor. Por la hermana Cecilia te pedimos por su salud, por su esposo, por sus hijas, también por su madre que está ahora viviendo aquí en Laguna Verde, para que tú le libres de toda enfermedad, para que tú en su edad avanzada también la protejas y también pueda escuchar el plan de salvación. Te pedimos, Señor, también por la hermana Ruth, quien realizará un viaje para ver a su familia allá en el norte, en la ciudad de Vallenar. Dale la oportunidad también a mi hermana Ruth para que ella pueda ser luz en ese lugar, para que ella pueda compartir el Evangelio quizás con su familia más cercana, pero también para que pase un buen momento, para que pase un grato cumpleaños con su nieto Bruno, que también desde ya nosotros oramos por él, para que cuando crezca y pueda entender, te reciba como Salvador. También cuida de su salud, de sus exámenes, de su resonancia, quimioterapia. Somos una familia y debemos orar los unos por los otros. Esa es nuestra responsabilidad y te queremos pedir también que tú nos ayudes a ser constantes en oración. Gracias por Maleli, que está aquí con nosotros. Te pedimos que tú
le cuides su embarazo también, para que todo sea según tu voluntad. Cuida al pastor que viene la próxima semana con los ancianos que corresponda para hacer la ceremonia de la Santa Cena, la cual hoy día presentaré de forma muy, muy breve para que podamos entender todos. Cuídanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento y vamos a recibir las ofrendas, para lo cual quiero pedirle a la hermana Maleni, por favor, que reciba las ofrendas y vamos a cantar nuestro corito que dice: yo doy mi ofrenda. Dice así: yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender su obra, acéptala, Señor. Señor Padre Celestial, te damos gracias por las ofrendas recibidas. Ayúdanos para que sean administradas correctamente, y todo esto para que podamos extender tu obra y predicar el Evangelio. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Internet. Ya, este corito no lo hemos cantado mucho, pero lo quise poner precisamente antes de la predicación. Se llama Cabeza Ensangrentada y pareciese ser como un nombre un poco impactante, un poco fuerte, ¿verdad? Pero para nada es fuerte cuando entendemos que esa fue la realidad que pasó el Señor Jesucristo, ¿ya? Y cuando nosotros nos referimos a la cena del Señor, a este sacramento, por decirlo de alguna manera, que realizamos en nuestra denominación, en nuestra iglesia, lo que hacemos es recordar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, que no fue para nada fácil. De hecho, antes de su muerte, Él le pidió a su Padre que ojalá no pasara esto. Le dijo: que pase de mí esta copa, queriendo decir: ¿no hay alguna otra posibilidad de poder hacer esto? Y el Padre le dijo que la verdad es que no. El Padre finalmente entregó a su propio Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Así que este himno lo vamos a cantar puestos de pie, leyendo cada una de la letra que aparece aquí. Cabeza ensangrentada, herida por mi bien, de espinas coronada, por fe mis ojos ven, de todos despreciada, mi eterno bien será. Por todas las edades mi ser te adorará, pues oprimida tu alma fue por el pecador, la transgresión fue mía, mas tuyo fue el dolor. Hoy vengo contristado, merezco tu dolor. Concédeme tu gracia, oh dame tu favor. Oh, cuánto gozo encuentro en este mundo aquí,
Oh Salvador, tu gloria hoy manifiesta en mí. Junto a tu cruz espero, te entrego mi alma a ti. Te doy loor eterno, bendito Salvador, por tu dolor y muerte, por tu divino amor. Oh Salvador, deseo tu gracia conocer. Junto a tu cruz espero, te entrego a ti mi ser. En la hora de la muerte, enséñame tu cruz de todos mis temores. Oh, líbrame, Jesús, por fe verán mis ojos a Cristo el Salvador, quien muere en ti creyendo, es salvo por tu amor. Qué hermoso himno, ¿verdad? Pueden tomar su asiento. Cuando nosotros conmemoramos la cena del Señor, tenemos que tener este sentir, que fue algo totalmente maravilloso. Fue el acto más sublime que Dios pudo hacer por nosotros. Por lo tanto, tomarlo de manera muy ligera no corresponde. Y eso es lo que voy a presentar el día de hoy. La predicación se titula En memoria de mí. Y fue las palabras que dio el Señor Jesucristo cuando estaba cenando con sus discípulos. Haced esto, la cena del Señor, en memoria de mí. ¿Ya? Y voy a pedir que busquen en sus Biblias en 1 Corintios 11:28. Primera de Corintios 11:28. Lo tengo aquí proyectado también. Y recordemos, bueno, el título de la predicación es En memoria de mí. Nos ponemos de pie. Está acá proyectado también el versículo de la predicación de esta tarde, que se titula En memoria de mí. Vamos a leer todos juntos este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, con mucha solemnidad y humildad te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdóname, Señor, si te he fallado, limpia mi corazón para poder expresar tus palabras en este púlpito el día de hoy. Que cada uno de los oyentes no se distraiga, que esté concentrado para recibir tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando estábamos leyendo en la lectura bíblica en el libro de Lucas, veíamos cómo el Señor estaba organizando una cena que Él sabía que iba a ser su última cena con sus discípulos, pero aún los discípulos no sospechaban cuándo iba a ser esto, cuándo el Señor Jesucristo se iba a entregar a sí mismo para pagar el precio por toda la humanidad. Y aquí en 1 Corintios 11:28 nos dice una de las claves
para poder recibir la cena del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué significa esto? Es autoexaminarse a uno mismo. Porque el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Y cuando estaba con los discípulos, les dijo: este pan representa mi carne que es entregada por vosotros. Esta copa representa mi sangre que es el nuevo pacto. Entonces, les dice: haced esto en memoria de mí. Y si alguien no entiende que el Señor Jesucristo vino a morir, a dar su vida por nosotros, la verdad es que no debe tomar la cena del Señor. Porque aquí dice: pruébese cada uno a sí mismo. Lo primero es saber si una persona entiende qué es lo que es la cena del Señor y qué representa cada uno de los elementos que están involucrados. Y cuando uno hace esa prueba de sí mismo, que es un autoexamen, con una serie de preguntas que yo se las voy a hacer al final de la predicación, uno va a decir: sí, estoy capacitado para poder recibir la cena del Señor, para poder conmemorar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Porque en ese momento yo voy a recibir pan, en ese momento yo voy a recibir jugo de uva, que representa el vino, ¿cierto? No es que se transforme el pan en ese momento en parte del cuerpo de Cristo, ni que la sangre se transforme en vino en ese momento, como algunas creencias sí lo tienen. Solo es una representación del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Para lo cual quiero partir con una introducción. Porque esta última cena no se desarrolla en una fecha cualquiera. Esta última cena se desarrolla precisamente en lo que los judíos llaman la celebración de la Pascua. Y nosotros sabemos que la celebración de la Pascua era una antigua tradición judía que conmemoraba la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Ya? La celebración de la Pascua, entonces, nosotros vamos a partir con esto y quiero que veamos en Éxodo capítulo 12 qué significa esto y cuándo Dios estableció esto y por qué la celebración de la Pascua tiene relación con la cena del Señor. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 12 voy a dar lectura a algunos versículos, los primeros 11 versículos. Y quiero que estén súper atentos porque si por ahí se pierden entre medio de todos estos antecedentes, no van a entender la conclusión final. Entonces ahora vamos a ver la celebración de la Pascua. Y yo les mencionaba que es una fiesta muy antigua que celebra el pueblo judío en conmemoración de la libertad que tuvieron de esa esclavitud por 400 años por el imperio egipcio. Dice así Éxodo 12 del 1 al 11. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Este versículo es muy importante, el versículo 5. El cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En eso consistía la celebración de la Pascua. Lo vamos a ver más adelante. El versículo siguiente dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa os dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en fuego. Y así habéis de comerlo. ¿Cómo habéis de comer este cordero? Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y en vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y que dice: es la Pascua de Jehová. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué Jehová llamó a Moisés y a Aarón para darle este relato tan detallado, tan específico? En resumen, lo que le estaba diciendo Jehová a Moisés era que el día 14 ya de ese mes, en marzo, ya, ellos debían prepararse para la festividad. ¿Qué festividad? Si todavía no pasaba nada. Pero él ya estableció que esto iba a ser la celebración de la Pascua. Quiero ponerlo un poco en contexto. El pueblo de Israel todavía estaba cautivo de Faraón en Egipto. Todavía estaban presos. Y ya habían sucedido 9 plagas. 9 de las plagas habían sido ejecutadas por Dios, pero Jehová había endurecido el corazón de Faraón, impidiendo que el pueblo sea liberado. Y ustedes recordarán cuál fue la 10ª plaga. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Es decir, todos aquellos primogénitos nacidos en la región iban a ser muertos en la 10ª plaga del Señor. Vamos a continuar con el versículo 12 que nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre, escuchen bien, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Entonces las familias se tenían que reunir, y cuando ellos sacrificaban el cordero, esa sangre ellos tenían que pintar los muros de sus puertas. Pintar los muros de sus puertas. Y el Espíritu de Jehová esa noche pasó y mató a todos los primogénitos. Pero cuando él veía la sangre en esas puertas, decía: aquí yo no voy a matar a ningún primogénito. Queridos hermanos, el mismo Dios les estaba anticipando la venida del Señor Jesucristo a los judíos, con muchas señales. Aquí hay un cordero que murió y que la sangre puesta en su casa evitaba la muerte. Esto es lo mismo que vino a hacer el Señor Jesucristo con nosotros. Aquí podemos ver una imagen que representa lo que acabamos de leer. Aquí vemos una familia judía típica que se reunía en este segundo mes, en el día 14, y tienen sus panes sin levadura, tienen su cordero asado al fuego. Y dice la Escritura, y dice Jehová, que tenían que comer todo, la cabeza, los intestinos, y si sobraba algo el día siguiente tenían que quemar.
¿ya? Pero más importante era que la sangre de ese corderito, ¿qué debía suceder? Tenían que pintar los pórticos de sus casas, porque esa sangre iba a proteger a aquellos primogénitos que vivieran en ese lugar. Qué triste cómo el pueblo judío no pudo entender y todavía no entiende que Dios le estaba dando tantas señales de que el Señor Jesucristo vendría como un cordero que va al matadero, como lo dice Isaías 53. Entonces aquí se establece lo que es la Pascua, que es la conmemoración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud egipcia. ¿Por qué? Porque el primogénito de Faraón murió en la 10ª plaga. Y eso fue devastador para Faraón. Y con esa plaga él decidió liberar al pueblo. Y el pueblo estaba contento. ¿Por qué? Porque todos sus hijos habían sido salvos de aquella plaga, de aquella muerte. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Cuando nosotros buscamos en Lucas 22, nos vamos a dar cuenta de esta conexión. Lucas 22 del 1 al 20. Entonces, para ir repasando más o menos el significado de esto, el Señor Jesucristo se acercaba a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros sabemos esto porque nosotros hemos creído en ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, que Jesucristo hizo por nosotros. Y en el libro de Lucas, desde los versículos 22, vamos a ver lo que fue la última cena. Dice así: y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. ¿Ya? Nótese esto, que ya se estaba acercando aquella conmemoración que hacían los judíos de reunirse en familia, de comerse un cordero, ¿cierto? De recordar que en esa última plaga el corazón de Faraón se entregó y los liberó. Ellos celebraban todos los años, una vez al año, esto. Y no podía ser en cualquier ciudad. Tenía que ser en Jerusalén. ¿Ya? Y en Jerusalén, entonces, nosotros recordamos que cuando el Señor Jesucristo nació, tuvo que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando él tenía 12 años también, ¿cierto? Y aquí vemos la imagen representativa de lo que fue la cena, pero nosotros tenemos esta introducción, que en esa fecha de la cena, de la última cena del Señor, lo que se estaba conmemorando era la fiesta de la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes, versículo 2 del capítulo 22 de Lucas, dice: y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Ellos querían prender y matar a Jesús, pero resulta que tenían miedo del pueblo, porque ¿cómo iban a generar tanto alboroto en una fiesta tan solemne que representaba para los judíos? No podían alborotar el pueblo. Qué triste este versículo que sigue a continuación. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero. Y prometió y buscaba la oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero también quiero dar una opinión aquí personal de esto. Judas
pudo haber sido cualquier otro de los discípulos, porque estaba dentro de los planes de Dios que uno de ellos le entregase. Dios es omnisciente, es decir, Dios conoce todo lo que pasa. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes en este momento. A Dios nada se le puede ocultar. Por lo tanto, que Judas haya nacido era a propósito de Dios. Si Judas tuvo tiempo para arrepentirse de su pecado, yo creo que tuvo la oportunidad de hacerlo. No sabemos si lo hizo o no lo hizo. Pero él fue un pecador. Al igual que tú, al igual que yo, él pecó. Y dice el versículo 7, y vino el día de los ácimos, que era la Pascua, ¿cierto? En el cual era necesario matar la Pascua. Ahí lo que significa este versículo quiere decir que era necesario matar un cordero, ¿cierto? Porque conmemoraba la celebración que hacían los judíos desde la liberación del imperio egipcio. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Bueno, y ahí el Señor Jesús les anticipa donde un señor, ¿cierto?, les tenía guardado un lugar para la cena especial, ¿cierto? Versículo 13 nos saltamos y dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, ¿qué estaban celebrando en la última cena del Señor? Estaban celebrando la Pascua, ¿cierto? ¿Y qué era necesario? ¿Cuáles eran los requisitos que había puesto Dios? ¿Cuál era la cena que tenían que tener? Un cordero. ¿Y en esta cena usted ven un cordero? Aquí no hay ni un cordero. Porque Jesucristo es el cordero que se iba a entregar e iba a derramar su sangre. Y aquellos que le reciben es como poner su sangre en sus corazones. Hasta ahí ellos no entendían lo magnífico que estaban viviendo en esa cena. Es escalofriante pero hermoso. Esta tradición, el Señor Jesucristo la estaba siguiendo porque sí había un cordero en la cena. Sí había un cordero. Y ese cordero era el Señor Jesucristo. Veamos qué pasó en esa hermosa cena del Señor. Versículo 15. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya aquí el Señor Jesús está abriendo su corazón con sus discípulos. Le está diciendo, esta es la última vez que yo voy a compartir con ustedes. Porque os digo que no comeré más de ella. No voy a tener otra Pascua más con ustedes. Hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, esto es importante, por cada una de las cosas que tomaba, sea el vino, sea el pan, antes daba gracias a Dios. Dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces esa era la última cena que el Señor iba a estar presente. Es por esto que después Él les pide a sus discípulos que hicieran eso en memoria de Él. Que no era una cena para estar haciendo domingo a domingo a domingo de rutina. Era una solemnidad enorme, ¿ya? Y nosotros lo reservamos también para eventos muy solemnes. Versículo 19. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, esto es lo más importante, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahí no había un cordero. Ahí les dijo, este pan representa mi cuerpo. Es decir, yo soy el cordero que ustedes están celebrando en esta hora.
Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. La tradición judía hasta el día de hoy sigue celebrando la Pascua. Siguen reuniéndose en familia. Siguen aderezando el cordero y comiendo panes sin levadura, sin haber comprendido que esta última cena del Señor representaba la última Pascua. ¿Cómo eran las características del corderito que decía Jehová a Moisés? De 1 año, sin mancha. Y el Señor Jesucristo no tuvo pecado en sí. Era un corderito totalmente limpio. Por lo tanto, queridos hermanos, como se ve en esa imagen que me gustó bastante, Jesucristo es aquel cordero inmolado, sin mancha, que se entregó por la humanidad. Es por eso, queridos hermanos, yo quiero que comprendan, cuando tú crees en Cristo como tu Salvador, esa sangre de Cristo, cuando venga el juicio final, Dios va a pasar por el costado. Así como cuando veía la sangre en los pórticos en Egipto, así va a ser. Porque cada uno de nosotros merece morir por el pecado que comete. Pero cuando Dios haga el juicio, va a ver la sangre de Cristo, que nosotros creímos en Cristo. Y no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver a Cristo, la sangre de Él. Y eso nos protege. Eso fue finalmente lo que nos dio la vida eterna. Y ahí se ve el Señor Jesucristo con una corona de espinas. Se ve un corderito con una corona de espinas. Ahora, les pregunto, ¿se entendió la relación que tiene la celebración de la Pascua con la Cena del Señor? Muchísima relación. Por lo tanto, nosotros recordamos y conmemoramos la Cena del Señor entendiendo el sacrificio perfecto de Jesucristo como el Cordero inmolado, perfecto. No capaz de evitar la muerte de una plaga, no capaz de evitar la paga de algunos pecados como hacían los judíos antiguamente, porque ellos llevaban un cordero, lo sacrificaban y se perdonaban los pecados de 1 año. No, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue perfecto y permanente. Y cuando las personas dicen, no, ¿cómo yo voy a solamente con creer en Cristo voy a ir al cielo? No es posible. Y quieren añadir y añadir cosas, añadir obras a su salvación. Lo único que produce eso es reducir el sacrificio de Cristo a nada. Él hizo el sacrificio perfecto, no necesitamos nada más que creer en Él. Ahora viene el sacramento como tal, que es la Cena del Señor. La Cena del Señor, por lo tanto, como ya hemos visto, es un acto muy solemne, ¿ya? Por lo tanto, nosotros debemos examinarnos antes de recibir esta comunión. Y esto aparece en 1 Corintios 11, del 23 al 30. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Escuchen bien, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí.
Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. Aquellos que no entienden la solemnidad del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es recomendable que no tomen la cena del Señor, porque sería una ofensa para Dios que lo hicieran. Aquí dice que pueden caer enfermos, que pueden caer debilitados, hasta que pueden morir. Sabemos que cuando la Biblia dice duermen, significa que pueden morir. Es decir, si tú tomas la cena del Señor a la ligera y comes el pan o tomas ese jugo de uva sin la solemnidad que esto requiere, es una ofensa para Dios. Entonces nosotros aquí vemos la imagen, ¿cierto?, de lo que es la cruz, que representa el sacrificio de Jesucristo. Vemos el pan y vemos el vino. Y cuando tú estés tomando esta cena del Señor, piensa que es el Señor Jesucristo que te está dando ese pan. ¿Seré digno yo de recibir ese pan que me está dando el Señor Jesucristo? ¿Seré yo digno de recibir aquella copa que me recuerda su sacrificio en la cruz? Por lo tanto, como dice nuestro versículo que comanda esta predicación, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Para finalizar, esto no es algo que aparezca, ¿cierto?, en la Escritura, pero me parece prudente explicarlo de esta manera simple. Los pasos para este autoexamen, es decir, de qué manera yo debo o no debo recibir la cena del Señor. Primero, tengo que preguntarme si yo tengo derecho o no de participar en esta cena. ¿Cómo se gana este derecho? Primero, entendiendo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario y habiendo recibido ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el punto número 2 es muy relevante. Yo debo ser justificado, debo haber sido redimido y salvo por los méritos de Cristo. Porque yo, ¿cómo voy a conmemorar algo que no tengo idea qué significa? ¿Sí me entienden? Tercero, debo recibir esta cena en mucha humildad, con mucho recogimiento, con un corazón y un espíritu muy contrito. Contrito quiere decir compungido, entendiendo lo que sufrió el Señor Jesús, trayendo a la memoria la pasión que tuvo en esa semana, de insultos, de latigazos, de corona de espinas, de clavos atravesando sus articulaciones. Debo ser humilde para entender esto, para recibir esa gran bendición que es conmemorar la cena del Señor. Pero además yo debo tener conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dice, haced esto en memoria de mí. Si yo no conozco a Cristo, no tengo por qué tomar la cena. Debo tener arrepentimiento, es decir, si yo estoy enemistado con algún hermano, si yo estoy en pecado
no confesado, estoy mal. Cuando Jehová le dijo a Moisés que debían recibir esa Pascua, les dijo que tienen que estar ceñidos sus lomos, sus zapatos, su vestidura, todo tenía que estar limpio. Dios también quiere que nosotros estemos en esa condición antes de recibir la cena del Señor. Debemos tener fe y esperanza. Debemos tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios para poder recibir esta cena y también con los hermanos. Entonces, queridos hermanos, quise traer esta predicación para que ustedes entendiesen la importancia de lo que se va a conmemorar la próxima semana, ¿ya? Para que ustedes mediten durante la semana, para que entiendan dónde se originó esto. Pero no es tan simple como yo se los expuse acá, porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que todavía celebra la Pascua con un corderito, no entendiendo que ese corderito fue el Señor Jesucristo y que ya se sacrificó por cada uno de nosotros. Así que les voy a pedir que se pongan en pie para poder finalizar con una oración. Señor, te damos gracias por esta predicación. Te pedimos que nos sirva a cada uno de nosotros a autoexaminarnos antes de poder recibir esta cena del Señor. Te pedimos que tú des el perdón de nuestros pecados, que nos reconcilies con nuestros hermanos, que si hay algún ápice de duda en algún hermano de su salvación, que no tenga temor en manifestarlo, porque no hay peor condena que tener esa incertidumbre. Es mejor tener la seguridad de la salvación. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Salvador y quiere hacerlo, que lo manifieste el día de hoy, para que esa sangre que tú derramaste more en su vida. Y cuando llegue el día del juicio, tú no veas su pecado, sino que veas la sangre de Cristo en aquel corazón. Bendícenos y cuídanos en el término de este culto, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, vamos a cantar el himno número 31, Nuestra Fortaleza. Nuestra fortaleza, nuestra protección, nuestro fiel socorro, nuestro paladio, nuestro gran refugio, nuestra salvación. Es el Dios que adora nuestro corazón. Nuestra fortaleza, nuestra protección. Es el Dios que adora nuestro corazón. Que la tierra toda cambie de lugar y los montes rueden por el ancho mar. Nuestra fortaleza firme habrá de estar, porque lo inmutable no podrá mudar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Hagamos tan solo de su voluntad
vibrar su acento por la inmensidad. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Que otros en sus fuerzas quieran descansar, o en las que este mundo les promete dar. Nunca todas ellas se han de comparar con la que pudimos en el cielo hallar. Nuestra fortaleza, nuestra protección, es el Dios que adora nuestro corazón. Amén. Tomen asiento. ¿Cuáles son las actividades que se vienen? El próximo miércoles tenemos el culto de estudio bíblico, me corresponde dirigir el devocional y al pastor Jorge Valdés continuar el estudio. El día viernes 12 tenemos el culto de oración. Ambos cultos son a las 21 horas por Zoom y le corresponde a la hermana Ana dirigir ese culto de oración el día viernes. El día sábado a las 4 de la tarde se reúne la sociedad femenina aquí en el templo y corresponde a la hermana Patricia, ¿ya? Ahí le corresponde hacer tanto el devocional como la exposición de las mujeres de la Biblia, que es el tema que estamos desarrollando. Hemos visto ya varias mujeres, ¿cierto? Hemos visto Eva, la mujer de Lot, Sara y Rebeca. Agar. Hemos visto varias, ¿cierto? Así es que está bastante interesante este estudio de las mujeres de la Biblia. Les invitamos a seguir participando en ello. La escuela dominical del próximo 14 va a seguir con normalidad. A las 11 de la mañana tenemos la escuela dominical, dirige la hermana Maleli y la clase de adultos la voy a dar yo. Por la tarde tenemos un culto especial. Siempre los cultos son solemnes, ¿verdad? Pero este culto va a ser ultra solemne, porque vamos a tener bautismo, recepción de miembros y Santa Cena. Y Santa Cena, muy bien. Ya podrán haber entendido que la Santa Cena es algo muy lindo, es algo muy solemne. Por lo tanto, la vestimenta para esa ocasión, yo no les pido que vengan con smoking, ¿cierto? Pero vengan con su mejor tenida, ¿ya? Hagan invitación a sus familiares, porque este va a ser un culto muy lindo, en el cual también van a poder escuchar de la palabra del Señor. Luego de ese culto, vamos a compartir una oncecita. Los días están heladitos, así que seguramente va a haber un tecito con una tortita, para que desde ya lo contemplen dentro del horario. El culto probablemente va a estar terminando un poquito más tarde de lo habitual. Pero es tan lindo reunirse en el templo y alabar a Dios, aprender de su palabra. Así que nos gozamos en el Señor por eso. Esos son los avisos. Viene el pastor la próxima semana con ancianos gobernantes de Santiago. Así que cualquier duda que les surja durante la semana con respecto a cualquier tema, incluso de los catecúmenos, yo estoy disponible siempre para responder, ¿ya? Así es que esos son los avisos de la semana. Y vamos a finalizar este culto con una oración. Oremos.
Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, ya finalizando este culto que hicimos en tu memoria. Te pedimos que cada una de las alabanzas que hayamos entonado lo hayamos hecho entendiendo lo que cantamos. Cada una de las ofrendas que hemos dado haya sido de corazón, y cada lección que hemos aprendido en esta tarde nosotros la podamos asimilar y poner en práctica también en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes en nuestras actividades cotidianas que tenemos en la semana, pero que además en cada una de ellas reflejemos que somos hijos tuyos. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.